la estructura del seminario, la guerra comienza aquí, parémosla aquí. Creo que es la tercera sesión. Ayer tuvimos la segunda con la charla sobre el feminismo. Charla preciosa, ya le dejaremos el audio para que lo puedan escuchar quien no pudo venir. Y bueno, esto lo queríamos presentar desde el grupo Foro Crítica y Sociedad porque nos apetecía coorganizarlo o bueno, por lo menos dar cabida al debate. Somos un grupito de pensamiento crítico que nos reunimos aquí en el Café de Espacio. Llevamos ya 6 años desarrollando estudios, fundamentalmente teoría crítica anticapitalista, y llevamos este año estudiando el tema de crítica a la cultura del trabajo capitalista, y queríamos dar un paroncito, pero también nos parecía un tema muy interesante el trabajar el tema de la no violencia. El año pasado estuve trabajando la desobediencia civil y nos parecía muy interesante. Para eso venía por aquí Jesús Castañar, autor de este libro, Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, y realmente nos parece un debate que está en el centro hoy en día de repensar las alternativas y fundamentalmente las resistencias al poder que nos oprime. Entonces, creo que es un debate que nos va a enriquecer muchísimo, y había partes que, bueno, en una entrevista reciente a Chuchi, no sé si... Sí. Pues bueno, pues decía que el modo de resistir, de oponer la lucha, tiene todo que ver a cómo vamos a construir esa sociedad que deseamos y que necesitamos. Entonces, este modo de resistencia, esta estrategia de formas, de lógicas que se oponen al poder que nos oprime, creo que es muy interesante repensarlas, porque a veces la izquierda alternativa tomamos el riesgo de aceptar las reglas del juego de aquellos que nos oprimen, y es muy importante poder repensar colectivamente las diferentes prácticas. Sin más, yo creo que lo interesante aquí sería ver a ver qué nos cuenta Chuchi del libro, y después el debate sobre todo lo que desarrolla aquí, que es amplísimo y muy pormenorizado. Así que nada, agradecer a Chuchi que está por aquí, al MOC traernos este seminario tan interesante. Y nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad aquí de presentar el trabajo. Y bueno, la idea que yo tenía hacer aquí hoy es presentar un poco las ideas que hay en el libro, y luego abrir una mesa redonda para participar un poco todos y todas. El libro, como veis, se llama Teoría e Historia. Entonces lo que he pretendido hacer es vincular un poco esa parte de la historia que muchas veces no se cuenta o que se ha olvidado en los libros de historia, en la historiografía más clásica, en los libros de texto, que es esa historia de las luchas no violentas, que muchas veces por el culto a lo mejor un culto a la violencia, un culto a otro tipo de forma de acción, ha quedado fuera un poco de los libros de texto. Luego también teoría. Estas formas de acción han funcionado, a veces sí, a veces no, pero han influido en pensadores, en teóricos, generalmente hombres, por eso hablamos en masculino, pero también en teóricas, y han elaborado teorías sobre la acción política no violenta. Y luego revolución no violenta, que son términos un poco controvertidos. Voy a empezar primero clarificando lo que es el término de no violencia o acción no violenta para entender un poco de lo que estamos hablando, porque muchas veces podemos tener confusiones, incluso en la forma de escribir el concepto. Podemos ver los no violencia por separado, podemos ver no violencia, o podemos ver así no violencia junto, o acción no violenta. La no violencia por separado es simplemente una negación de la violencia, por lo tanto sería un sinónimo de pacífico, y hace referencia pues, a diferentes contextos. En este sentido hay contextos en los que se habla de no violencia y se habla a una filosofía de vida o a una forma un poco más amplia de entender, o por ejemplo también a resolución de conflictos interpersonales. Para distinguirlo de estas perspectivas así que más amplias, se ha utilizado el término no violencia junto para referirse expresamente a acción política. Es decir, puedes hacer acción política no violenta basándose en principios no violentos separados, en principios pacíficos o pacifistas, o a partir de una filosofía,
o puedes hacer acción no violenta por otro motivo. El autor más conocido que separa un poco estas dos líneas es Gene Sharp, un académico norteamericano que tiene también su dosis de polémica, pero bueno, separó lo que es una corriente que hay muy grande, que sería la corriente ética, que es la que utiliza la acción no violenta desde una perspectiva de la legitimidad, de la moralidad, del fin no justifica los medios, de una forma de acción partiendo de los principios, y luego estaría toda la otra tradición teórica e histórica que parte de la acción no violenta por su efectividad, porque es lo que ha servido, por ejemplo, en un movimiento determinado, al verse sin fuerzas o haber perdido primero las batallas violentas, ha necesitado otras formas de acción y ha creado formas de acción no violentas. Y luego también ha habido reflexiones ahí habría que separar un poco dentro de los pragmáticos, pues esos movimientos, y luego los teóricos, que hay a partir de Gene Sharp, sobre todo a partir de los años 70, 80, hay muchas reflexiones de la no violencia desde el ámbito de la academia y que chocan mucho con los principios de la acción no violenta de la corriente ética. Por ejemplo, no hacen una crítica a la democracia, no hacen una crítica a la forma de establecer la lucha, no parte de esos principios éticos o no violentos de esta otra rica tradición. En el libro, aunque yo parto de esta tradición ética que es propia así del movimiento antimilitarista y de otros movimientos, lo que he tratado es de presentar un poco todas esas tradiciones para que la gente se pueda ubicar cuando lea algún texto o cuando necesite buscar algo o saber un poco por dónde buscar. Bueno, aquí vemos la definición de acción no violenta como técnica en un contexto de poder y una situación de conflicto. En este sentido, técnica se refiere a un conjunto de métodos, por tanto, una metodología política. Y luego, desde hace varios años, se ha añadido otra cosilla a esta definición, que es, además de ser un conjunto de métodos que usan la violencia, tampoco son métodos institucionales, no son los métodos convencionales. Esto para diferenciarse de métodos puramente pacíficos. Hay, por ejemplo, presentarse unas elecciones o algún tipo de acción convencional, pues no entrarían dentro de lo que la teoría clasifica como acción no violenta. La teoría política distingue así, por tanto, entre varios tipos de acción. Uno sería la acción convencional, la que te proporciona el sistema, y luego hay varias formas de lucha. Una sería la acción no violenta, otra la lucha armada, y entre la acción no violenta y lucha armada habría todavía otra serie de categorías. Por ejemplo, el sabotaje pues tampoco se le puede clasificar dentro de lucha armada, tampoco es exactamente, por muchos actores, tampoco se considera dentro de la acción no violenta. Otro tipo, resistencia civil. Resistencia civil es un concepto que se ha creado para abarcar esas dos categorías, de acción no violenta y de acción de violencia incruenta, que recoge sabotajes y algún tipo de guerrilla urbana que tampoco es comparable a la lucha armada. Por ejemplo, pues enfrentarse a la policía de forma violenta no es acción no violenta, pero tampoco es lucha armada. Hay un espacio ahí que resistencia civil recoge ese concepto de las acciones estrictamente no violentas, pero también ese tipo de resistencias civiles con algo de violencia. Y luego otro concepto que corre paralelo un poco a todos estos es el de desobediencia civil, que es una técnica de estos métodos de acción no violenta, es uno de los métodos. La desobediencia civil tiene una tradición, ahora veremos un poco las diferentes fuentes que hay de la no violencia, y una de ellas es la desobediencia civil, y a partir de los años 70 se fue ya, sobre todo cuando se empezó a extender en Estados Unidos y en Europa por movimientos sociales, se quedó ya por la teoría política, lo dejaron un poco definido lo que es el concepto, que sería como un acto público, colectivo, con la intención de cambiar una norma y asumiendo la represión.
hay muchas veces que nos preguntamos si lo que vamos a hacer mañana o la acción que sea o el tal día o tal la estrategia que estamos lanzando la podemos clasificar dentro de acción no violenta o dentro de una y otra. Yo creo que a veces el movimiento, eso ya parte del debate luego después seguramente, lo que se tiene que preguntar no es si es así o si es desobediencia civil o es desobediencia política de otro tipo o es otra cosa, sino si es legítima y si es efectiva, si te sirve a ti legítimamente y si es efectiva con respecto a los fines que buscas. Sobre todo hay que buscar esa coherencia entre la legitimidad de lo que buscas y la efectividad. Y luego pues muchas veces el calificativo te lo van a poner desde el poder y te van a deslegitimar siempre o tratar de deslegitimar, y muchas veces por eso una de las herramientas de la no violencia, tratar de mostrarse legítimo en esa batalla por la legitimidad que se establece en el conflicto político. Luego el concepto de revolución también tiene muchos problemas, porque también depende de quién lo use y en qué contexto se use, pues también da diferentes significados. Muchas veces se habla de revolución, por ejemplo, en Egipto en 2011, y según unos u otros pues podía serlo o no serlo. Eso es porque a veces hay definición de revolución como transformación radical que se ciñen al ámbito político, y es el que usan mucho, los politólogos usan ese concepto de revolución y distinguen entre situación revolucionaria y resultado revolucionario, si se produce el proceso o si triunfa. Luego, desde los movimientos sociales, tradicionalmente desde el movimiento obrero sobre todo, pues, se ha hablado también de revolución social, transformación de relaciones de propiedad, transformación de otro tipo de relaciones sociales. También queda en duda pues, si se puede hacer revoluciones sociales sin hacer cambios políticos. Yo creo que la historia de la no violencia es un buen ejemplo de cómo ha habido revoluciones sociales de grandes transformaciones, por ejemplo, en el momento de los derechos civiles. Estados Unidos hicieron un gran cambio social, pero no hicieron un cambio político. Y luego he puesto ahí sociopolítica también, porque la revolución ya que tiene un cambio político y un cambio social. Y luego muchas veces se habla de revolución económica, pero se habla en contexto de revolución industrial, revolución neolítica, revolución tecnológica, refiriendo un poco a ese tipo de elementos más relacionados con la tecnología. Y revolución cultural, sin entrar ya en detalle del maoísmo, como un concepto del maoísmo, pero bueno, sería un cambio cultural también muy rápido, que muchas veces hace falta, a lo mejor en cultura política, de la forma de entender política, que es un poco también lo que se está proponiendo en la actualidad desde muchos movimientos, como el 15M. Y luego, desde la no violencia, aportan a este debate también la necesidad de un cambio moral o un cambio interior. Ahí, sobre todo, bueno, hay una larga tradición, pero hay una frase de Tolstoy que me gusta recuperar, que dice que todo el mundo habla de cambiar el mundo, pero nadie habla de cambiarse a sí mismo. Luego Gandhi también lo recoge, ser el cambio que quiere ser en el mundo. Y bueno, es esa necesidad también de coherencia, al fin y al cabo, de lo que plantean estos teóricos, entre la praxis y la praxis personal y el objetivo político que está buscando. Y bueno, voy a nombrar un poquito las diferentes fuentes que hay en las tradiciones de la no violencia. Yo creo que en el libro lo que he tratado de incluir, que no estaba a lo mejor en otros libros que he leído, sobre todo en inglés, porque hay muy poquito de esto escrito o publicado en español, hay cosillas, pero hay muy poco. He tratado de dar una visión lo más amplia posible, incluyendo, pues, veremos el movimiento obrero o otro tipo de movimientos. Bueno, hay un antecedente que es el del concepto de servidumbre voluntaria, que se le creó a un francés en el siglo XVI, en el tiempo antes de las guerras de religión, ese contexto en Francia, y él hablaba de cómo la tiranía necesita de la colaboración ya de los súbditos para continuar la opresión. Realmente Etienne de Lavoisier tiene importancia porque fue muy utilizado posteriormente. Era un librito de 20 páginas o menos, que no se publicó incluso en su vida, se publicó después, pero sobre todo fue traducido después o durante la Revolución Francesa, y sobre todo en el siglo XIX
fue traducido otra vez del francés al francés moderno, dándole un toque más revolucionario a lo mejor de lo que era en su época, pero sin duda es una fuente de inspiración a esa idea de la no violencia, de la no colaboración como con el poder para acabar con él. Eso es una fuente que hay ahí un poco a lo largo de la historia. Luego estaría toda la tradición que tiene el origen religioso, no solo ya el cristianismo, que tiene una larga tradición en Occidente, también el budismo, el confucianismo. Casi todas las religiones se pueden interpretar desde un punto de vista guerrero y desde un punto de vista pacifista. Y bueno, la no resistencia es el concepto que se empezó a utilizar a lo mejor antes, pero vamos, se utilizó sobre todo en el siglo XIX en Estados Unidos, frente al de resistencia pasiva que se utilizaba en Europa. En Estados Unidos, bueno, hay que empezar primero por los cuáqueros. Dentro de las diferentes iglesias cristianas hay 3 o 4 que se han caracterizado por ser más pacifistas, y dentro de estas iglesias pacifistas, los cuáqueros, fundadas en el siglo XVII por este hombre, George Fox, los cuáqueros han tenido más vocación política. Desde el siglo XVII han estado ya, sin llamarse con estos términos, pero haciendo objeción de conciencia, objeción fiscal, haciendo con fines políticos, no con fines de salvación personal o fines religiosos, sino que han tenido siempre, desde las iglesias cristianas, la que más ha tenido vocación política. Y hicieron esto es muy poco conocido aquí en Europa. William Penn era un almirante del rey de Inglaterra, se vio bastante en la colonización de América, y le dieron un estado que se llamó Pennsylvania, y mandó de gobernador a su hijo, que se llamaba también William Penn. William Penn, el hijo, era cuáquero y fomentó allí la migración de cuáqueros, y crearon allí lo que llamaron el Sagrado Experimento en torno a Filadelfia, que significa amor fraternal. Fueron a Estados Unidos y bueno, un experimento político de convivencia pacífica, sobre todo también con las tribus iroquesas que estaban allí en esa época. Vemos ahí las 5 naciones de los iroqueses, y estas 5 naciones tenían ya la particularidad de que habían hecho una tregua entre ellas, habían enterrado el hacha de guerra y habían creado el segundo parlamento más antiguo de la historia. El primero sería el inglés, este sería el segundo, y tenían también un sistema de toma de decisiones que era muy conocido, que se llama el sistema de toma de decisiones por consenso, pero en ese momento era totalmente desconocido, que los cuáqueros tomaron de los iroqueses, que como sabéis, la toma de decisiones por consenso no es hacer lo que haga una mayoría o lo que diga o lo que opine una mayoría, sino tratar de buscar pasos intermedios para que todo el mundo se pueda acomodar a esa toma de decisiones colectivas. Entonces la historia de la toma de decisiones se pasó de los iroqueses a los cuáqueros, y los cuáqueros a los movimientos sociales en Estados Unidos, y de ahí un poco al resto del mundo. En Estados Unidos, como decía, el movimiento de la no resistencia se articuló en torno al movimiento abolicionista, en torno al gran movimiento que había de abolición de la esclavitud. Como sabéis, en Estados Unidos estaba en los estados del sur que tenían esclavos negros, y hay un gran movimiento en el norte y en el sur sobre todo en el norte, pero contra la esclavitud. Y ahí ya surgen teóricos y activistas que hablan de la acción no violencia. Hay muchos debates, ahora vamos a ver. Este sería William Lloyd Garrison, que sería un gran activista en el movimiento abolicionista, en el movimiento sufragista, que sería el movimiento feminista de la época. Y William Lloyd Garrison tuvo grandes debates con este otro señor, que es muy conocido en Estados Unidos, aquí menos, que es John Brown. John Brown era un reverendo protestante de Kansas. Kansas entonces no estaba en la Unión, era el salvaje oeste a mediados del siglo XIX. Entonces este cogió el fusil y con sus hijos formó una banda y se dedicaba a asaltar haciendas y a liberar esclavos. Entonces ahí estaba el gran debate que había entre John Brown y William Garrison, uno citando al Antiguo Testamento, otro citando al Nuevo Testamento. Y John Brown además intentó hacer ya una revolución en toda regla, una revolución de esclavos. Asaltó un fuerte, pero hoy fue reducido por el ejército, condenado a la horca.
y bueno, de John Brown se hizo una canción comparándolo con Jesucristo, que cantaban Jesucristo muerto en la cruz, John Brown muerto en la horca, que cantaban los soldados americanos, los soldados del norte, cuando iban a la guerra contra el sur. Fue una de las desencadenantes ya de que se optara por la guerra en la guerra civil, la guerra de secesión americana. Sin embargo, fue muy apoyado por otros autores de la época, como William Lloyd Garrison. Ahí cambió, apoyó ya la acción armada. Thoreau, el padre de la desobediencia civil que veremos ahora, tiene textos muy emotivos sobre John Brown. Incluso hace unos días, allí hablando de este tema en Cataluña, en Barcelona, me cantaron una canción en catalán de John Brown, que se ve que es una versión de esta. Decían, esta la cantábamos de Gabriela Serra, la cantaba allí, esta cantábamos de niños. Y dice, este era el John Brown este. Es decir, cómo se convirtió en un mártir de la acción violenta en este caso. Hubo otro autor, que es Adin Ballou, que también ya escribió un libro incluso llamado Sin no resistencia, que era el concepto que utilizaban durante la guerra civil. Siguió fiel a los conceptos y tenía, además, participaban creando sociedades de no resistencia. Era todo un movimiento social de la época en torno al pacifismo y al abolicionismo. Esta historia de la no resistencia influyeron mucho después en Tolstoy, que sería el autor más importante luego a finales del siglo XIX y principios del XX, que habla sobre estos temas, que Tolstoy recopila un poco todas las teorías que había en la época. Bueno, como decía antes, desobediencia civil es un concepto también que sería otra fuente de la no violencia. Lo desarrolló, el concepto lo inventó Thoreau, Henry David Thoreau, y hablaba de un método pacífico de transformación y él a la vez estaba apoyando a John Brown y hacía textos de John Brown. Era un poco una postura que no quitaba la otra, el método que proponía con el método que proponía otro. Este tipo de debates eran los que había en Estados Unidos a lo largo del siglo XIX. Luego, como decía antes, en Europa se utilizaba el concepto de resistencia pasiva a lo largo del siglo XIX, y sobre todo en el contexto de Europa Europa en el siglo XIX había varios imperios. Estaba el imperio británico, que además de dominar en la India y otros sitios, dominaba también Irlanda. El imperio austrohúngaro, que tenía el imperio austriaco, que tenía varias naciones también sometidas. El imperio otomano, se estaba creando el imperio alemán luego durante el siglo XIX. Y bueno, en estas luchas de las naciones contra sus dominaciones e imperios, pues hay varios casos, como es la revolución húngara en 1857. Los húngaros primero intentan una revolución por las armas en 1848, pero los austríacos logran la ayuda de los rusos y es sofocada, como otras muchas revoluciones del año 48. Luego lo intentan de otra manera en el año 57, sobre todo con una estrategia de insumisión al servicio militar, de no pagar impuestos y de no hablar en alemán con los sargentos austriacos. El húngaro es un idioma muy difícil, los austriacos no sabían hablar húngaro, y ellos hacen un frente de negación total de los agentes de ocupación austriacos. Y luego cuando Austria entra en guerra con Prusia, cuando Bismarck está formando el imperio alemán, entra en guerra y necesita Austria de los soldados húngaros, y rechazan toda una gran campaña de insumisión, hasta el 90 y tantos % se rechaza entrar en el ejército, y es cuando entra en crisis el imperio austriaco y les concede ya la autonomía. A partir de ahí se llama imperio austro-húngaro. Pues esta lucha húngara fue muy conocida, dada a conocer, sobre todo idealizada por los irlandeses, que estaban luchando contra los ingleses. Hay un texto de uno de los fundadores de Sinn Féin, Arthur Griffith, que la verdad es que idealiza un poco la lucha húngara, pero se extiende mucho por todo el imperio británico, que luego llega también a Gandhi, influye también mucho en Gandhi, pero sobre todo es lo que quería aplicar, lo hacía para proponer estrategias de este tipo para Irlanda. En Irlanda, en ese momento, antes de empezar la guerra civil y tal, tienen en marcha campañas, trata de poner en marcha campañas parecidas. Michael David, que era una campaña contra el pago de las rentas. La mayoría de las tierras era propiedad de los ingleses, y hacen una campaña de boicot a las rentas,
y hacen también una campaña parecida a la que hacían los húngaros, de negación de contacto, ellos lo llaman ostracismo social en ese momento. Entonces hay un señor inglés que se queja en un periódico inglés de esa situación de ostracismo a la que estaban sometiendo los irlandeses y causa gran revuelo. Y los propios irlandeses empiezan a utilizar el nombre de este señor para referirse a esta estrategia, que este señor era Charles Boycott. De ahí la palabra boicot se extendió a casi todos los idiomas para referirse pues, a la negación de la colaboración. Charles Cunningham boicot no a su pesar, quejándose fue uno que recibió el boicot. Luego otra experiencia, también a finales del siglo XIX, muy poco conocida, que es la resistencia de los maoríes en Nueva Zelanda. Y bueno, dentro de las luchas anticolonialistas, dentro de las luchas indigenistas, hay algunos casos, casi todos fracasados. El de Parihaka en Nueva Zelanda tampoco consiguió el éxito completo, las tierras para los maoríes que pedían, pero consiguió muchas cosas. Este señor Te Witi, cuando ya perdieron las primeras guerras los maoríes con los británicos, con los colonizadores europeos, pues se fundó un pueblo en el que los maoríes no tenían que llevar armas y se comprometían con un tipo de compromiso a luchar por las tierras. Y lucharon sobre todo construyendo vallas a los colonos y arando sus propias tierras, es decir, reclamando sus derechos. Fueron muy represaliados, se llevaron cientos o miles a la cárcel, a la otra isla de Nueva Zelanda. Finalmente entró el ejército y ocupó Parihaka y todas las tierras y lograron hacer resistencia ahí, resistencia pasiva, que se conocía en la época, y finalmente fueron perdiendo poco a poco las tierras, pero gracias a esta acción de Te Witi y de Parihaka los maoríes lograron mantener un poco la dignidad como pueblo y bueno, aunque muchas veces en estos movimientos no se puede hablar de éxitos absolutos, pero tampoco de derrotas, siempre hay difícil valoración de los movimientos. Bueno, y otro de los movimientos que muchas veces se les excluye dentro de las tradiciones de la no violencia es y tiene gran importancia a mi juicio, es toda la lucha que crean las sufragistas, o más bien algunos sectores de las corrientes de sufragistas. Había varias corrientes, algunos sectores más radicales. Bueno, sabemos que las sufragistas luchaban por el derecho a voto de la mujer como un primer paso para conseguir los derechos de las mujeres. Y bueno, hay organizaciones, sobre todo en Inglaterra, que son las primeras que van luchando, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, los países sajones. Hay organizaciones que plantean acción convencional, hablaba antes de que había varios tipos de acción. Hay organizaciones que plantean peticiones, un tipo de acción convencional de la época, y hay otras que las llaman las suffragettes en francés, que plantean otro tipo de acción. Al verse negados los cauces políticos, consideran que a las mujeres no se les deja y se inventan todo un tipo de acción política que luego influyó mucho pues, en el resto de movimientos. Por ejemplo, lo que ahora llamaríamos acción directa no violenta, de ocupación de oficinas o ocupación de espacios. Hay otra técnica que usan mucho y difunden, que es la huelga de hambre. Cuando son detenidas, son encerradas en la cárcel y plantean huelgas de hambre. En ese momento las autoridades británicas, esto sobre todo las sufragettes en el Reino Unido, las autoridades británicas las fuerzan a alimentar, creando, pues deslegitimándose mucho como autoridades. Entonces tienen que cambiar la estrategia y crean una nueva ley que le llaman la ley del ratón y el gato, que permite liberar a la gente, a las mujeres en este caso, cuando están en huelga de hambre, cuando están muy débiles, ya las liberan y se tiran unos meses otra vez hasta que se vuelven a recuperar. Entonces luego vuelven a la actividad política, las vuelven a meter en la cárcel, vuelven a hacer huelga de hambre. Ha sido un ciclo, por eso le llaman la ley del ratón y el gato, un poco ese juego. Las sufragettes británicas tampoco fueron estrictamente no violentas, también utilizaron alguna acción que no estaría dentro de la no violencia, como amenazas, dejaron un hacha dentro de la carruaje del rey. Hubo una señora que se arrojó contra el caballo del rey y murió, fue una víctima del propio movimiento,
Eso incluso imágenes, en algún documental lo he visto, pues se arroja, para protestar, se arroja delante del caballo, era dentro de la carrera, no era un paseo, era la carrera esta de los Underground National, en la época pues iba corriendo el rey, se arroja la mujer delante y falleció. Y luego también rompieron cristales de comisarías y intentaron provocar algún incendio. Eso serían las británicas, que aunque no lo hacían como estrategia, sabían de partidas de iniciativa de algunas de ellas y luego no lo condenaban. Sin embargo, las estadounidenses y las neozelandesas sí que se mantuvieron más estrictas. Luego sabemos que el voto en estos países llegó también como consecuencia de los cambios de la Primera Guerra Mundial, al incorporarse la mujer en la producción de armamentos y tal, sustituyendo a los hombres, pues demuestra ahí la capacidad de la mujer. Bueno, hay muchas teorías, pero sin duda no se puede entender sin la acción política de los movimientos sufragistas. Y luego en otros países como en Persia, antes de ser Irán, mandaba el Shah, sabéis que era como un emperador, era absolutista, y hay un gran movimiento a finales del siglo XIX y principios del XX para pedir pues un sistema parlamentario en imitación de los europeos. La técnica que usan sobre todo es el boicot a unos impuestos al tabaco, y también la ocupación de embajadas. En esa foto vemos una ocupación de la embajada del Imperio Otomano a principios del siglo XX. Bueno, allí primero consiguen que el Shah les dé el derecho al Parlamento, luego llega el nuevo Shah, que es el hijo, y se lo quita, pero luego se vuelven a levantar y lo vuelven a conseguir durante unos años. Y luego otra gran movilización de esos primeros años del siglo XX es la Revolución Rusa de 1905, que tuvo algún brote de violencia en el campo, pues fue sobre todo hecha a base de manifestaciones y huelga general por obreros en las ciudades, y que sin embargo fracasa al abrir fuego el ejército contra los manifestantes. Fracasa en Rusia, pero en Finlandia en ese momento también estaba movilizándose varios años para conseguir la autonomía. A estas movilizaciones también añaden el no pagar impuestos y la insumisión al servicio militar, y consiguen la autonomía en 1905 y finalmente la independencia en la siguiente revolución rusa, en 1917. Y bueno, era decir, toda esa tradición de resistencia al imperialismo que había, muchas veces de movimientos que a lo mejor no tenían capacidad o habían ensayado revoluciones violentas, se habían fracasado, luego prueban otro tipo de revoluciones a lo largo del siglo XIX y crean esta otra corriente que se denominaba en esa época pues de resistencia pasiva. Y luego hay que incluir, que muchas veces no está incluido dentro de las tradiciones de la acción no violenta, toda la tradición del movimiento obrero, sobre todo basada en la huelga. El movimiento obrero, como la industrialización había sido primero sus primeros pasos fueron en Inglaterra, pues estaba más desarrollado en Inglaterra, sobre todo a principios del siglo XIX, que por ejemplo en España había muy poca industria, muy poco obrero como tal. El movimiento cartista empieza a lanzar estrategias nuevas que entonces no se habían utilizado, que eran las peticiones al rey de sus derechos, peticiones a las autoridades, y con esas peticiones empiezan a concentrarse masivamente. Ahí vemos una concentración, creo que eran 100.000 obreros que en 1848 que logran Kennington Commons, se reúnen para pedir derechos laborales, pero creo que fueron 100.000 y a lo mejor eran 200.000 policías. Cuidado, que estamos hablando el otro día que había 2.000 policías en Madrid y eran muchísimos más. Entonces el movimiento cartista empieza a cambiar de estrategia y empieza a hablar ya de huelga, no solo en sentido de resolver un conflicto laboral específico, sino huelga general de toda la sociedad como estrategia política para lograr cambios políticos y cambios sociales, que eran lo que estaban buscando. Esta idea de la huelga general también se recoge desde movimientos pacifistas y autores, bueno, desde dentro de la tradición anarquista. Benjamin Tucker, un teórico anarquista, activista anarquista norteamericano, también propone la huelga general sistemática como forma de acción política. Y dentro del movimiento pacifista, Lee Barry
John Ruskin, primero como acción política contra la guerra, y concretamente John Ruskin sería ya de una perspectiva más conservadora, pero lo propone contra la guerra franco-prusa en 1870. Inglaterra estaba produciendo bombas y vendiéndose a los dos bandos, creo, y propone una huelga para parar esa guerra. Este John Ruskin fue leído por Gandhi, fue muy influyente luego pues, en autores posteriores, esta propuesta que lanzó en ese momento. Además desde una perspectiva no de los movimientos sociales, sino de una perspectiva más bien conservadora. Y luego, pues a finales del siglo XIX, un poco todas estas ideas las recoge Tolstoy. Tolstoy era, como sabemos, un literato, un autor literario de gran renombre. Ya a finales de su vida entra en una crisis espiritual y se dedica a escribir sobre política y sobre moral. Y bueno, con sentido dentro del zarismo, porque además era aristócrata, era conde, y sintetiza un poco todas esas teorías. Él se le clasificó de hecho como anarquista cristiano, anarcopacifista, y tiene algún texto pues, en que dice: estoy totalmente de acuerdo con los anarquistas, menos en la idea de la violencia. Y todo esto es lo que propone como estrategia, además del rechazo a la violencia, que sería resistencia, da la vuelta al concepto de no resistencia y dice resistencia sin violencia, que ya está a un paso de resistencia no violenta. Él propone la estrategia de la insumisión, como para cambiar el orden político. Apoya a objetores de conciencia rusos y bueno, tiene sus contradicciones de aristócrata, que tiene sus tierras, él quiere venderlas, se tiene que enfrentar a su familia, lo vive como una contradicción personal. Sin embargo, crea un movimiento, los tolstoyanos en Rusia, y luego se expande por mucho. De hecho, Tolstoy fue muy traducido, crea una editoría, y muchos de estos textos para escuelas. En la escuela de libre enseñanza se usan muchos textos de Tolstoy, que se le pone como pensador cristiano. Y bueno, su influencia realmente como personaje notorio fue muy importante. Como además de dar el salto del que tenían los pacifistas en un poco en esa época, que era de crear reuniones con grandes conferencias internacionales, a veces patrocinadas por el zar o por alguien, y como venga, vamos a hacer la paz, pero en realidad era el momento de la paz armada, que se estaba preparando la Primera Guerra Mundial, lo que sería ese momento. Entonces da una forma de acción más política. Y dentro del movimiento obrero hay una corriente, bueno, el anarcopacifismo holandés. Bueno, en todo el movimiento obrero me gusta. Hay debates sobre la huelga, también hay diferentes formas de hacer la huelga, y los holandeses son los que más se encargan de especificar la importancia de los métodos sin violencia, los métodos no violentos. Ferdinand Domela Neuwenhuis, que crea ya en estos momentos de militarización, crea los primeros grupos antimilitaristas, hace unas jornadas, y crea lo que en Holanda, pues el nombre es holandés, la International Bureau, la Oficina Internacional de Antimilitarista, que sería parte de la Asamblea Internacional de Trabajadores, de la AIT, la que estaba en la CNT en ese momento, la Internacional Anarquista, y proponiendo métodos no violentos frente pues, a todo el debate que había. Desde siempre, en todos los movimientos ha habido debates, y cuando se usa la violencia también sobre los límites que hay y tal. Por eso también es muy importante tener en cuenta estos antecedentes no violentos dentro de este tipo de movimientos, no considerados normalmente como tal. Y luego dentro de los holandeses, después de la muerte de Neuwenhuis, sería Bart de Ligt. Bart de Ligt sería ya uno de los padres de la Internacional de Resistentes a la Guerra. No fue objetor él mismo, porque Holanda no entra en la Primera Guerra Mundial, pero estuvo encarcelado durante la Primera Guerra Mundial por promover huelgas contra la guerra. Y bueno, sería uno de los promotores después de la Primera Guerra Mundial de la Internacional de Resistentes a la Guerra, junto con otro grupo de objetores y activistas de todos los países en conflicto, que sería un poco la organización que ha recogido esa tradición más que pacifista sí, pero también antimilitarista, esa tradición ética de coherencia, y que parte más de Tolstoy que de Gandhi, parte más del anarcopacifismo y de otras tradiciones del socialismo. Por ejemplo, Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, sería también un conocido socialista inglés, que tiene un libro que habla
sobre medios y fines, y ya ahí habla sobre la necesidad de esa coherencia entre los medios y los fines. Por eso digo que eran debates muy presentes desde todos los movimientos, desde las sufragistas, los abolicionistas, todos había partidarios de uno y otro, y hay siempre esa tradición muy presente en todo. Y luego ya en Gandhi, cuando lanza sus campañas, cuando vuelve de Sudáfrica a la India, lanza sus campañas por la independencia india, y es cuando crea el concepto de resistencia no violenta, partiendo del sánscrito ahimsa, y él necesitaba ahí en 1920-21, pone la primera gran campaña, pone en marcha la primera gran campaña y se le está desbordando un poco y necesita especificar que tiene que ser no violenta. Y por eso es cuando empieza a utilizar el término ahimsa. Hasta el momento había usado satyagraha, satyagraha, como forma de expresar su forma de acción. El satyagraha sería, por tanto, una forma de acción no violenta interpretada de una manera. Gandhi tiene un método que es muy heroico, choca mucho con los anarcopacifistas holandeses, con los pacifistas choca mucho, primero porque Gandhi colabora en la Primera Guerra Mundial, colabora en otras guerras, no es pacifista, no es antimilitarista, es nacionalista indio, y choca mucho con los pacifistas de esa época. Y de hecho luego hay una cosa muy curiosa, que Gandhi es luego reinterpretado en Estados Unidos principalmente por gente que se va a ver y tal, se reinterpreta de una perspectiva pacifista por los movimientos pacifistas, y se idealiza un poco ese movimiento indio, que luego se vuelve a reinterpretar. Luego sobre todo los objetores de conciencia de la Segunda Guerra Mundial de esa generación son los que entran en contacto con algún discípulo de Gandhi que pues se sorprende y dice, si fuma, y se pensaban que eran pues como ellos, pacifistas de no hacer nada, y no de hacer nada, sino de unos principios morales súper estrictos, y dice, no, yo participé en la campaña esta, y no tiene nada que ver la acción política con el planteamiento que ellos hacían de la acción política o de la vida personal. Ahí está esta mezcla de tradiciones, cómo se reinterpreta luego, sobre todo en Estados Unidos, el movimiento de derechos civiles y el movimiento contra la guerra de Vietnam posteriormente, el pacifismo radical. Y a partir de esa reinterpretación, que no me voy a extender mucho, pero bueno, sobre todo está Luther King, toda la campaña del movimiento de derechos civiles, las asociaciones de estudiantes negros, son asesorados también por esta gente que llevaba muchos años, que es esa generación de objetores de conciencia, de que habían estado 3 o 4 años en la cárcel durante la Segunda Guerra Mundial, que en la cárcel ahí habían puesto en marcha ya campañas contra la segregación dentro de las cárceles, en apoyo a la comunidad negra. Entonces son los que un poco asesoran a Luther King y a este tipo de organizaciones que surgen ahí. Y ahí en los años 60-70 pues surge Gene Sharp, que este sería teórico. Él en sí mismo fue objetor de conciencia contra la guerra de Corea, pero un poco reniega de esa idea pacifista, del movimiento pacifista, y él se decanta más por una postura pragmática. Él dice que ha habido diversos casos históricos, como hablaba antes, de Hungría, que no tienen nada que ver con Gandhi o con las teorías de los pacifistas, sino que el de la necesidad pragmática de la lucha. Y crea el libro más importante que hay, el estudio académico que hay sobre el tema, que es The Politics of Nonviolent Action, de 1973. No está traducido al español, y es un estudio sistemático. Hace una teoría del poder, hace un estudio de las dinámicas del poder, hace una compilación de 198 métodos, cada uno con sus casos históricos documentados, de métodos de acción política no violenta, y es el primer estudio que hay sistemático sobre el tema. Son 3 libritos, y la verdad que es una pena no están traducidos. Luego tiene otro librito de 20 años después, que es de las dictaduras a la democracia. Ese sí está traducido. Este es un libro también polémico, porque luego ya cuando se jubila, en los años 80, a finales de los 80, se jubila Sharp y crea una institución que es la Albert Einstein Institution, y para promover luchas prodemocráticas en países con dictaduras. Entonces, bueno, Gene Sharp no hace una lectura de la democracia como hacen los movimientos críticos con la democracia que hay en las sociedades occidentales, los movimientos pacifistas, antimilitaristas, feministas, todo tipo de críticas a la sociedad que hay aquí, sino considera que el objetivo es una democracia tipo occidental y fomenta llegar a democracias en países como, en este caso este libro surgió de Birmania, pero se traduce para
al español para Cuba, se traduce a un montón de idiomas, lo tiene, es un librito que hace un resumen de su planteamiento. Y es muy polémico por eso, porque no realiza esas críticas a la democracia o a la democracia parlamentaria occidental, e incluso recibe subvenciones del gobierno de Estados Unidos. No está pagado por la CIA, como se ha dicho, tampoco. Bueno, lo que pasa es que no tiene un planteamiento como tienen los movimientos sociales occidentales. Luego la paradoja para Jean Sartre, que aunque diseña toda esa metodología de lucha para estos países en dictadura, su metodología está autorizada por este tipo de movimientos que critican la ideología política de Jean Sartre. Es decir, Jean Sartre hace un análisis que también tiene sus críticas, porque también tiene sus limitaciones, pero bueno, hace un análisis, desarrolla una metodología que puede utilizarse en un contexto, puede utilizarse en otro, porque realmente es un estudio muy sistemático, muy completo del tema. Bueno, y el último es el Way No Violent Struggle, es la última gran obra que tiene. Tiene muchas teorías. Por ejemplo, también crea el campo de estudio de alternativas se llama de defensa civil, dentro de las alternativas de defensa, y lo mismo, es como si un gobierno planteara la resistencia a una invasión por parte de la sociedad civil, y no tiene nada que ver con los planteamientos que se hacen desde el movimiento antimilitarista, movimientos pacifistas, de crear una forma de lucha que sea incluso transnacional, que no parte de esa idea de nación que se parte, o de Estado, sería que parte de la comunidad, no parte desde arriba, parte desde abajo, cómo se estructura. Bueno, todas esas teorías se llama de la desobediencia civil, digo de defensa civil, y desde otro punto de vista se llama o defensa popular no violenta, defensa no violenta, defensa social en inglés. Y bueno, ya un poco dejo aquí para acabar pues una lista de personajes que han hablado o actuado en los campos de la acción no violenta de diferentes perspectivas, de los que hablo un poquito en el libro. La verdad es que el libro no habla mucho sobre ninguno. Lo que intenta es hacer un mapa, así como está aquí, un poco explicando todos estos casos. Hay muchos casos no conocidos, como Abdul Ghaffar Khan en Pakistán, o por ejemplo activistas como David Dellinger en Estados Unidos, o Barbara Deming en Estados Unidos, que serían esta generación de pacifistas que habían estado presos en la cárcel durante la Segunda Guerra Mundial, y luego ponen en marcha la campaña contra la guerra de Vietnam. Y bueno, incluso por ejemplo estaría George Helby dentro de los pragmáticos históricos. George Helby es un coronel americano, un coronel del ejército que conoce a Jean Sartre y se pone a teorizar sobre la no violencia desde un punto de vista pues como la teoriza un militar. Tiene que haber uno que mande, no hay que cuestionarse las decisiones, un planteamiento que a lo mejor si cae en vuestras manos un libro de este hombre, dice esto no me interesa. Y bueno, pues tiene ese contexto de por qué se ha hecho ahí. Y bueno, yo quería ya pasar un poco, un resumen de los hitos. Aquí vemos de los hitos históricos. La Revolución Americana, hubo una guerra de independencia, pero hay autores que señalan que gracias al boicot a los impuestos y a la creación de asamblea y a la creación de las instituciones alternativas se consiguió la revolución, y luego la guerra fue posterior. Y bueno, ahí vemos un poco los hitos así más conocidos de la acción o la revolución no violenta. Y bueno, normalmente el debate se puede interpretar así un poco en términos más exactos, pero llevándolo un poco a la praxis de cada colectivo o de la situación actual, también me surgen muchas preguntas. Yo, por ejemplo, para lanzar así, cómo muchas veces se confunde acción no violenta con acción pacífica. Se convoca una acción dentro del Congreso o un tipo de estas acciones que se han hecho en Madrid, la Marcha con la Dignidad, y se convoca para que la gente sea pacífica, pero se legaliza, se cumple una serie de requisitos convencionales que a lo mejor ahí se ha olvidado toda esa trayectoria que ha habido en el movimiento de antiglobalización, de crear grupos de afinidad y de crear una estrategia más claramente no violenta de enfrentamiento.
que muchas veces se ha quedado ahí, que no es equivalente el pacífico con no violento, lo que quería lanzar así un poco. Y bueno, pues ahora cuesta romper el hielo, pero... Bueno, como decía Chuchi, empieza el turno de diálogo. Si quieren, vamos a un turno de palabras. Si prefieren que acumulemos 2 o 3 palabritas. Bueno, a lo mejor si te pones por aquí que nos vean, que podamos hacer un poquito un corro, así, para vernos un poco las caras. Esto es una de las cosas que el hombre Jos Félix se queja siempre cuando va a un congreso de no violencia y tal, que se estila en la parte más hippie o así, que están todos sentados en círculo dialogando y él se queja, ya están ahí con los pelos largos hablando en círculo cuando su visión es desde la cátedra y poniendo su cátedra. Mario quería... Sí, no, lo último que... Buena exposición, bastante información tú. Gracias. Lo último que hablaste, el libro de alguna forma explica la diferencia o las similitudes entre el concepto pacifismo y el concepto antimilitarista, porque la gente como una lo confunde, otros dicen que es igual, que hay una rebambaramba al respecto. Hablo de pacifismo y de antimilitarismo, a lo mejor no he centrado expresamente en diferenciarlo, pero sí que lanza un poco la historia del pacifismo y hay un poco vinculado sobre todo en Estados Unidos, a esa gente que se preocupa de son sociedades, crean sociedad por la paz o así, y se crea por crear conferencias y por crear una conciencia, y luego antimilitarismo que surge a través de estos holandeses que tienen una propuesta ya más radicalmente anarquista, son grupos anarquistas directamente, se definen y también se organizan de forma informal, pues como concepto de movimiento social ahora que se entiende ahora. A lo mejor yo creo que sí que está expresado. Luego también he dedicado un capítulo al movimiento antimilitarista en el Estado español, a la campaña de insumisión, a la objeción de conciencia, a todo ese ciclo que va desde los años 70-80, sobre todo, bueno, porque es el movimiento, no solo que yo lo vivió yo, sino porque es el que históricamente en España se ha preocupado de recuperar esa tradición de la no violencia, de la acción no violenta, esa reflexión, y un poco que también ha sido muy amplio, que no ha sido solamente el MOC o la gente que está en el MOC, sino que ha pasado mucha gente y ha tenido que enfrentarse a ese problema por la situación, y durante muchos años ya era muy fácil ir a muchos sitios y encontrarte gente que ha participado en esa lucha. Aquí no se quería... Sí, quería preguntar desde tu punto de vista, para el cambio a mejor, claro, positivo de una sociedad, la lucha violenta no sería aceptable. Por ejemplo, veo en tu libro que hablas un poco, tienes trabajo sobre Palestina. Por ejemplo, ¿cuál sería tu postura al respecto? Siempre cuando se trata de ver un poco un tipo de lucha a otro, hay que ver esa reflexión sobre la legitimidad y sobre la efectividad. Muchas veces queremos sentir que una lucha es legítima y decimos, vale, como en el caso de Palestina, Palestina ha alternado lucha violenta y lucha no violenta, ha tenido y tiene todavía de las dos luchas. Y muchas veces parece decir que se puede entender que una autodefensa pueda ser legítima, pero que vaya a ser efectiva. De hecho, en Palestina también ha sido mucho más efectiva cuando se han logrado lucha no violenta a gran escala. De hecho, hay estudios sobre Palestina bastante recientes. Wendy Perlman se llama, una investigadora americana, y lo que dice es que cuando la sociedad está bien organizada, pues, es el caso de Palestina, luego lo intenta hacer una teoría extrapolizable a otro movimiento. Cuando la sociedad está muy organizada, es cuando puede hacer ese tipo de resistencia no violenta, porque la resistencia no violenta requiere mucha participación, y cuando momentos de la ocupación que surgen en Palestina, cuando hay movimientos de más tensión, que la sociedad no está bien organizada, es cuando se ha respondido más violentamente. Yo creo que
no se puede generalizar, es decir, siempre se va a poder utilizar la no violencia, pero muchas veces hay que dar más vueltas y pensar las formas de hacerlo o crear las condiciones para hacerlo, para poder hacer. Yo creo que sobre todo, además de ser más legítima, es más efectiva la lucha no violenta. Sí, gracias por la posición. Tenía un par de preguntas. Una de ellas era, ¿a qué se refiere con legítimo? Es decir, ¿por qué, según tú, una acción directa no violenta sería más legítimo que una violenta? Es decir, por ejemplo, basado en lo de Palestina, por ejemplo, o bueno, en cualquier ámbito social, por ejemplo, en cualquier ámbito político y social. ¿Por qué es legítimo? ¿Qué es lo que le hace legítimo una cosa y otra? Claro, yo creo que no... Desde tu punto de vista, claro. Sí, yo creo que legítimo no precisamente es eso, que no es una cosa que haya una verdad sobre esto legítimo y esto no, sino que es una lucha que se establece cuando en un conflicto político o un tipo de conflicto también. Hay una lucha por la legitimidad, por poder justificar tu postura. Entonces, a lo mejor legítimo es lo que se considera, puede ser en general, lo que es lo que piensa la opinión pública. Eso es una visión de lo que puede ser legítimo. Otra visión es lo que piensa tu propio movimiento. Otra visión es lo que piensa el adversario que va a tratar de deslegitimar. Y otra visión también puede ser pues una visión más sistémica, más estructural, que no existe un adversario, sino que todos también somos parte de esa estructura, de ese sistema, y la legitimidad se pierde o se gana también. Es una lucha, cuando un movimiento político es una lucha por la legitimidad, y hay que dotarse. Yo creo que en la acción política hay que dotarse de legitimidad por un lado y por otro lado de efectividad, de capacidad para interrumpir el sistema, que eso tiene la violencia, mucho de eso, pero también lo tiene la no violencia. Esa combinación de esa legitimidad sería, por tanto, una especie de combate, de combate por ver quién tiene razón, por bien quién demuestra al mundo quién tiene razón. No creo que sea una cosa absoluta. Pero lo que el compañero dice, ¿quién te da la legitimidad? El sistema. ¿Quién te está dando la legitimidad? En el caso de Palestina, ¿quién te legitimiza todo eso? ¿El Estado de Israel? ¿La opinión pública que maneja Israel? Claro, que muchas veces pasa eso. Ese es el problema, que decimos, una cosa es lo que yo sé, otra cosa es cómo me califiquen y cómo se ve. Entonces, en un movimiento tienes que estudiar esa visión que se te va a dar de fuera, tienes que tratar de enfrentarla con una serie de armas. Y bueno, la no violencia sí que trata de superar, hacer ese análisis comunicativo y hacer esta reflexión sobre el planteamiento deslegitimador que te va a hacer siempre el poder al que te enfrentas. Sí, es un problema que muchas veces esa legitimidad te la tratan de imponer o quitar, sobre todo te la van a tratar de quitar desde arriba. Entonces hay que dotarse de herramientas para tratar de conseguirlo, porque es una parte muy importante luego en el triunfo de la acción que haga. Lo que preguntaba antes, hablando con el tema de la legitimidad que lo otorga, ¿no? O sea, yo creo que debe ir en base, si una acción revolucionaria, sea violenta o no violenta, da igual, la legitimidad de esa acción o de esa revolución la tiene que dar la propia gente que la pone en práctica y a la que va dirigida. Es decir, si yo hago una revolución que va enfocada a nuestra clase, a los trabajadores y trabajadoras de Canarias, tienen que ser los trabajadores y trabajadoras de Canarias los que den la legitimidad a ese tipo de acciones. No puede ser ni un estamento ajeno, ni te la va a dar el Estado, ni te la va a dar los medios, porque sabemos por quién estás controlado. Tiene que ser tu propia clase la que te legitime, ¿no? Pero legitimado en base a lo que estamos debatiendo antes, ¿no? A un concepto de que sea una táctica válida, no a un concepto moral de la violencia es buena, la violencia no es buena. Yo creo que hay que oír un poco de eso, ¿no? Dentro de las acciones no violentas hay que oír de eso, de los discursos de Moratina, no, la violencia es mala. No, bueno, la violencia será buena o será mala según precisamente esté legitimada por un
un momento en que ese tipo de táctica sea válida y sea efectiva para una revolución concreta. No podemos entrar en ese juego de me parece falso, ¿no? ¿No? Violencias malas, violencias buenas, todo eso, hay que estudiar los casos y en base a qué se utiliza, pero tanto para la acción no violenta como para la acción violenta, porque ambas tienen que ir muy desarrolladas en ese aspecto, ¿no? El análisis de efectividad, ¿no? Como comentaba antes. Sí, de hecho parece que el Estado es el no violento, el pacífico, y todo lo demás es violento. Eso se ve en todos los medios, tratan de verlo así. Porque se ha llegado a una especie de consenso de que la violencia es mala y rechazable y la no separado violencia, la ausencia de violencia es lo bueno. Entonces yo creo que la acción no violenta trata de superar un poco eso, porque el análisis no solamente hacia tu propia comunidad, sino hay que ver que se va a interpretar desde los medios, se va a interpretar desde otros sitios, y terceros actores también van a entrar en juego en ese conflicto. Yo quería preguntar qué resistencias a lo largo de la historia, de lo que tú has estudiado, se encuentra la no violencia como concepto junto, ¿no? Dentro de las mismas organizaciones de lucha anticapitalistas y por otra sociedad, ¿no? Te refieres un poco a esa corriente ética, ¿no? Sí, pues sobre todo en los movimientos antimilitaristas o de resistencia a la guerra o pacifistas de un punto de vista más activo. Sobre todo cuando más presencia tiene, yo creo que es en la Primera Guerra Mundial, toda esa resistencia que surge en diferentes países, en diferentes contextos, cómo se organizan y en torno a la IRG, y cómo la IRG, la Internacional de Resistencias a la Guerra, intenta apoyar unos movimientos u otros, o gestores de conciencia en un sitio en otro, y es sobre todo ahí, pero también... No me explique bien, es que dificultades, no resistencias, no cómo se organizan las resistencias, sino qué dificultades se encuentran la no violencia a lo largo de la historia, y si tú ves que actualmente se dan dificultades parecidas de las organizaciones que nos definimos no violentas, todos juntos, con lo que se ha ido sufriendo a lo largo de la historia, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces ha habido o algún líder carismático o alguna organización que lleva esa línea más moral, ética, más de coherencia con lo que lleva, que tiene esa reflexión, y luego el movimiento que lo ha seguido, por ejemplo Gandhi en la India, Gandhi tiene una reflexión así, pero luego el que participa en el movimiento lo hace por la efectividad y por lo que sea. Incluso en la India no se convierte al vegetarianismo como Gandhi o no, sino participa en su lucha contra el imperialismo. Y esas dificultades, pues yo creo que sobre todo en casi todos los movimientos hay esos debates que está habiendo ahora, por ejemplo, si tiras piedras a la policía, hasta qué punto mantener la disciplina no violenta, hasta qué punto hay que estar entrenado porque estas cosas también se entrenan. Cuando uno ve que es más efectivo para parar una carga policial hacer una sentada y mantener la calma y tal, que lanzar piedras que puede generar otra carga por otro sitio, pues eso se entrena y se sale la reacción natural es un poco esa, a pacificar, a tranquilizarse y a hacer ese tipo de reacciones. Y ese tipo de debate se va viendo, y como también los movimientos no son directamente no violentos, que etapas van pasando, algunos van hacia un lado, otros a otros. Siempre es un debate que está presente en todos los movimientos, aunque muchas veces no pensemos ni que han sido no violentos, como algunos de los que he comentado, sino han venido ese debate y en unos momentos han utilizado más efectivamente o menos. En el contexto actual de la crisis de Ucrania, por ejemplo, ¿podrías comentarnos alguna reflexión si la has tenido ocasión de...? Es complicado hablar de situaciones así en países tan actuales, porque la información que llega tampoco... Siempre yo como estamos ahí en contacto con la gente de la IRG, cuando normalmente en algunos casos a mí me gusta cuando llega información directa de los movimientos que están participando. En el caso de Ucrania, yo la información que tengo de la prensa y más o menos la que podemos tener todos, porque ha habido un movimiento que si es pro-ruso, que si es pro-occidental, que si es tal de una manera u otra, que se ha habido
grupos paramilitares o grupos de ultraderecha enfrentándose ahí a la policía, tampoco tengo fuentes así como para hacer un análisis más profundo. Esas cosas luego a lo mejor llegan después o no sé, a lo mejor algún encuentro ahora de la IRG, algún ucraniano que cuenta más la realidad. Nosotros somos más lentos ahí en llevar esos análisis. En Egipto, perdón, un momentito, en Egipto sí que nos llegaron casos de objetores de conciencia que estaban criticando cuando una con la revolución. Bueno, es que ha habido 2 o 3 revoluciones a la vez y casi enfrentamientos. Sí que llegaron críticas pues, de los objetores de allí, de Egipto, que estaban diciendo, bueno, esto no ha sido una revolución, se acabó con el tirano, pero no con la tiranía, como decía Etienne de la Boétie. Y bueno, estaban mostrando como la revolución había sido un poco también... No había sido política, un títere, pero no había logrado cambios realmente importantes en Egipto. No, que me viene ahora dentro del contexto, me viene a la memoria aquella frase súper importante, tan contundente, no recuerdo bien quién fue el autor, que dice: la guerra es la continuación de la política aquí por medios violentos, ¿no? Cuando ya no hay pactos, cuando ya no sirve el diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú qué hablas? ¿Tú qué puedes decir sobre esta frase? Claro, yo creo que sí, esa frase la utilizan mucho, incluso teóricos de la no violencia, se basa mucho en Clausewitz de la manera de enfocar la política. Eso es, yo creo que lo que resume es que la política se entiende como un conflicto y como se ve como un conflicto, a veces puede utilizarse métodos a nivel de Estado, métodos de una manera, métodos de otra, en vez de toda esa otra tradición que yo creo que es la que hay que recuperar de la política como un proceso de participación comunal, de reunirse, esto los del 15M, reunirse en las plazas, de participar la gente para cooperar. Es en general un paradigma así cooperativo que frente al paradigma competitivo. Sí, al margen del tema de la legitimación, creo que en la efectividad la no violencia sí tiene mucho más que decir que la violencia, ¿no? Es decir, físicamente contra ejércitos o policías pues poco se puede hacer, ¿no? Yo creo que hay un campo súper interesante de lucha no violenta en esta sociedad de consumo en la que vivimos, a través de, por ejemplo, el boicot organizado, las realidades económicas alternativas. Todo eso no es no violento, y la cantidad de daño que se le podría hacer al sistema que existe hoy en día a través de la economía, a través de realidades económicas alternativas, financieras, de consumo y de no consumo, esos políticos, se le puede hacer muchísimo daño no por hacer daño, sino por construir un mundo más justo a través de el consumo, el no consumo y realidades económicas alternativas, y eso es no violento, de alguna manera. Lo que pasa es que ese mundo está, en mi opinión, totalmente por descubrir, ¿no? O sea, por descubrir no, existen campañas de boicot y algunas realidades, pero en la economía existe un mundo no violento de lucha contra el sistema, ¿no? Al margen de todas las realidades culturales y políticas paralelas que también me parecen fundamentales. Sí, además es uno de los métodos así de acción no violenta. Creación de instituciones alternativas y en esta construcción de realidades alternativas, todo el tema de moneda social también, todo lo que hay, que se está empezando a hacer con muchos problemas, pero bueno, es una alternativa que se está construyendo, y además eso es una forma de dominación política no convencional. Estoy un poco volviendo a la definición que da de acción no violenta como para ratificar lo que está diciendo. En la última clasificación que has hecho de los autores de personas no violentas, de autores no violentos, había un apartado que era holista. ¿Qué quieres decir con...? Holista es un término que he utilizado ahí en el libro para referirse, dentro de esta perspectiva ética, a veces confunden mucho pues autores tan contradictorios como Gandhi o incluso Tolstoy, que hablan de una no violencia no en el sentido de acción política, sino en el sentido de filosofía a nivel personal, de todos los aspectos de la vida. Claro, si tienes una filosofía así no violenta, holista, en todos los aspectos integrales, en toda tu vida, pues luego en la acción política pues realizas una acción política también con acción no violenta.
pero para hacer acción política no violenta desde un punto de vista ético no necesitas tampoco ser solista. Por eso hago esa pequeña definición, porque mucha gente se puede echar atrás a decir no violencia, entonces ética, todo, entonces hay que hacerse vegetariano, hay que hacerse santo, porque muchas veces parece que, como Gandhi, parece que hay que ser un santo, y no, hay que ser coherente, hay que ser, yo creo, ¿no? La idea de la acción no violenta es eso, ser coherente desde el punto de vista ético, es ser coherente con el fin y los medios. ¿Cómo puede influir el movimiento no violento para transmitir su ideología al resto de los grupos que están ahora en el 22 por ejemplo, luchando por el cambio social? Por ejemplo, de la unidad definida, lo que hacíamos en la marcha de localización no se ha perdido, no se hace. Los grupos antimilitaristas en el Estado español son muy pocos, son pequeños, tienen capacidad de influencia. Yo veo difícil transmitir eso y que eso se lleve a cabo, porque aquí la gente está haciendo eso. Nosotros queremos vivir bien, como veíamos antes de la crisis, no hay gana más. Queremos parir rostros, lo decimos en plan poético, no queremos más, pero así no vamos a ningún sitio y haciendo esta manifestación van a hacer un cambio, y eso es quemar a la gente, porque una manifestación no se cambia ni con 2 ni con 3, se cambia con una lucha política a muy largo plazo. Sí, pues hay que influir muy poquito a poco. Por ejemplo, esto todo, cuando se plantea, si el movimiento ahora está planteando manifestaciones así, grandes manifestaciones como esta del 22M, en Madrid, recuperar todo ese aprendizaje que se hizo a base de años en la lucha antiglobalización, no solo aquí, sino en toda Europa y en Estados Unidos. Se plantearon una forma de estrategias que realmente lograban bloquear las grandes cumbres, porque hacían un nivel de confrontación pues, que lograba paralizar un poco el sistema. Y luego, pues la praxis, como dices, un poco toda la lucha a largo plazo y ver que muchas veces es que también el análisis estructural que mencionaba. No está muy, parece muchas veces que hay unos políticos que son muy malos y que ellos tienen la culpa de toda la crisis y de todos los males, y que quitando esos políticos ya se va a solucionar. No, es un sistema global, que somos parte de ese sistema y también tenemos que buscar esas alternativas propias a ese sistema y en la acción política y en la vida, un poco combinar todos esos análisis que ya hay desde hace mucho tiempo en los movimientos sociales. Mira, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo el capitalismo ha manipulado a los movimientos, o se ha inventado el movimiento pacífico no violento, verdad? Eso no se manipula, pero por ejemplo la Fundación Albert Einstein, que la financia, pensé que la hacía el gobierno norteamericano y hacía lo mismo, y lo utilizan para crear un estado de opinión, que utilizan la equidistancia, no nos defendemos aquí, pero también criticamos, pues, el boicot y el ataque a los países que estaban construyendo el socialismo, a la República de Cuba, que era un totum revolutum ahí, que de seres míticos y puros que lo quieren, es que no es lo mismo Cuba, Venezuela, Bolivia, ahora Ucrania, que han dado un golpe de Estado a los fascistas, si no es que queremos ayer el pacifismo, que mostrar una solidaridad con esos pueblos y esos movimientos sociales que están luchando por el socialismo. ¿Cómo se conjugan todas estas contradicciones? Pues yo creo que estamos hablando de una metodología y que es una metodología al servicio del movimiento social que sea. En este caso se puede utilizar en ese tipo de movimientos, pero hay que ver cómo lo utilizamos en nuestros movimientos, todas esas reflexiones que hay detrás. Es una metodología que hay que usar, y sobre todo que tiene mucho de reflexión ético y de reflexión de cómo se hacen las cosas, porque cómo se hace muchas veces es lo que va a quedar una práctica también de futuro. No sé si te vale. Yo quería comentar que hay cosas que son difíciles de contestar teóricamente, pero que en cierta medida yo creo que en la práctica las vamos contestando. Respecto a cuestiones como la legitimidad o qué significa eso de coherencia, ¿no? Resulta que los colectivos antimilitaristas, de hecho, en la práctica, estamos
consensuando muchas veces lo que consideramos legítimo y lo que consideramos coherente. Y la verdad es que no lo hacemos con muchos debates, sino por consenso, ¿no? Pero es verdad que claramente se nos distingue, o sea, nosotros sabemos distinguir qué es aquello con lo que identificamos y lo que no. Y en cierta medida uno de los elementos que yo veo clave es que tanto sean situaciones de violencia o en situaciones de paz o no guerra, ¿no? En cualquier tipo de situación la no violencia actúa de manera igual, es decir, de manera igual con los mismos criterios. Y por ejemplo, cuando se dice que apostamos por una coherencia, fines y medios, quiere decir que si tú estás a favor de una sociedad en la que existe un derecho a la vida, pues jamás se te ocurriría en tu metodología de acción, por cualquier fin, pues sacrificar ese derecho en tu propia práctica, ¿no? Si estimas que en la sociedad que quieres construir existe el derecho a la libertad de expresión o cualquier otro tipo de derecho, pues en nuestra práctica jamás se nos ocurriría nosotros limitar ese tipo de derechos que estamos queriendo construir, ¿no? Y que, no sé, en la práctica en donde yo por lo menos he aprendido este tipo de cosas y sobre todo su efectividad. Cuando gente de distintos países que incluso no hablan el mismo idioma, por medio de dinámicas de trabajo, de entrenamiento, pues llegan a decir pues, que esta forma de acción es más efectiva que esta otra, pues yo creo que están construyendo, más que teóricamente, aunque luego coincide con teorías que se puedan aplicar, están construyendo su forma de acción política que llaman no violenta e identifican claramente la que no lo es. Entonces, yo casi lo que diría es que es precisamente metiéndose en esa práctica en la cual va descubriendo esos límites, ¿no? Y cuando estás dentro pues te parecen claros y esa claridad se parece mucho a la utilidad y a la belleza de la utilidad de una acción política que está conforme con lo que tú estás proponiendo como algo universal. También por remarcar que tiene que salir, pero sí que me parece que en todo esto que se está hablando se remarca, digamos, se aleja de un poco el cliché de que la no violencia tiene que ver con evitar la confrontación, sino que parece que justo al contrario es una teoría de la confrontación, o porque quiero decir, uno quiere mantener una praxis concreta y el Estado se le va a oponer, porque bueno, el Estado habitualmente tiene ese carácter completamente devastador. Entonces parece que es una teoría, una práctica de la confrontación. Ahí creo yo, por lo que tanto ayer salió como bueno, por lo que uno va conociendo a poco, creo que hay muchas prácticas de esa confrontación que se mantiene, de esa mantenerse en una determinada acción, que podrían enriquecer quizás a los movimientos. No sé a ti qué te parece y qué tipo de prácticas concretas entiendes que podrían llegar a aportar, porque estamos viendo ahora todos los días que la confrontación va a existir y parece que va a aumentar cada vez más. Sensación aquí por un Estado español que, bueno, en el Estado, en Canarias, en diferentes puntos que tenemos cerca, que creo que va aumentando esa sensación, por lo menos, de necesitar un recorrido práctico que quizá ya desde, bueno, su movimiento lo están recorriendo de hace tiempo. Sí, como decía al principio, dentro de la definición de acción no violenta era una parte importante del conflicto, es una metodología para utilizar dentro de un conflicto, es una forma de resolver esa confrontación de una manera un poco particular. Es complicado lo que dices de qué metodología. Yo te puedo decir, aparte de superar un poco esa idea de cuando se hacen movilizaciones masivas, esa idea de que tienen que ser pacíficas, no, tiene que haber confrontación y confrontación no violenta, controlada, entrenada, para realmente, si lo que se quiere es hacer una paralización de algo. Si lo que se quiere es simplemente dar un mensaje de cuántos somos, pues cuanto más pacífica, mejor. Es un poco siempre también del objetivo de cada cosita. Yo creo que faltan estrategias de no colaboración, de boicot, de
negarse a pagar impuestos, de desviar impuestos, de gestión fiscal de ese tipo, de boicots comerciales, y luego esa otra parte también de asertiva, más de creación de una moneda alternativa, o de alternativa, no solamente ya la moneda social, sino formas de relación, eso ya se está entendiendo mucho, pues el asamblearismo, horizontalidad, consenso, todo ese tipo de cosas, pues extenderlas a otros ámbitos todavía mayores. Eso un poco, eso son las líneas de siempre, pues la parte más de instrucción, de paralizar el sistema, la parte más de no colaboración, dependen de que nosotros colaboremos, pues quitar esa colaboración, y la parte de creación alternativa, que siempre hay pues mil ideas. Esa construcción, ¿no?, dentro de ese movimiento no violento, ¿no?, de construir, digamos, una realidad diferente, una realidad paralela que la construyamos desde abajo, etcétera, etcétera. Claro, un proceso largo, pero también un proceso que, como comentaba Antonio, de la cuestión de la represión del Estado, ese proceso, aunque tú lo lleves paralelamente, va a llegar a un punto, un culmen en el que la no violencia desaparece y entra en acción la violencia. O sea, que el Estado no te va a dejar construir tu mundo paralelo y tu nueva moneda y tu nueva forma de intercambio, ni tu nueva realidad. Hay un momento en que si ve que eso realmente se pone en peligro para el status quo de una clase, va a atacar directamente, va a confrontar y mantener esa sociedad que se quiere construir de forma paralela. Si no asume que en un momento dado determinado va a tener que utilizar la violencia, no de forma sistemática, pero de una forma de autodefensa, ¿no?, de la violencia la ejercen contra mí, yo tengo que defenderme. Entonces, o sea, es inviable ese tipo de construcción si no asumimos de que llega un momento en el que la confrontación se da y la confrontación es violenta. Y para eso es algo que hay que estar preparado. Claro, va a haber una represión, va a haber una violencia, y hay que estudiar, y hay que estar previsto cuál es la forma más efectiva de defenderse. Yo creo que si te defiendes violentamente va a ser mucho peor, va a un movimiento desde el punto de vista instrumental, que te van a dar palos, te van a acabar ganando la batalla instrumentalmente, y luego también comunicativamente vas a deslegitimar mucho la lucha. Hay que buscar la forma más efectiva de defenderse de esa violencia. También los teóricos ya estrategas de la violencia hablan de posturas ofensivas de acción política, porque estás tú tratando de lanzar una propuesta, y luego posturas más defensivas, que cuando hay una situación ya de más represión, lo que te permiten es mantener, en ese caso el objetivo es mantener la movilización, no es ya tanto conseguir una cierta demanda, sino cuando en esos momentos puntuales de mayor represión, pues tratar de mantener una acción no violenta que te permita, pues, proseguir el movimiento, esperando un poco que cambie la situación, que muchas veces se quedan ahí. Hay luchas por Palestina o otros muchos casos que se quedan ahí a largo plazo estancadas hasta que no llegue una crisis en algún lado que resuelva. Pero el tema de la resistencia no violenta, ¿no?, el caso de conflicto, incluso cuando llega la violencia hay conflictos que se están alargando en el tiempo y mantienen la lucha no violenta, ¿no?, como el movimiento Sin Tierra en Brasil, ¿no?, ellos han sido asesinados, han sido tal, y ellos han decidido continuar con la misma estrategia no violenta, y yo pienso que es un movimiento que sigue andando, ¿no? También en Colombia, que hay mucha violencia, llevan como 4 o 5 meses con el tema del paro agrario, primero con una intensidad grande, ahora menor, pero han seguido con esa lucha y de momento han conseguido parar, ¿no?, y siguen utilizando estrategias no violentas, ¿no? Igual que la violenta se puede extender, también la estrategia no violenta se puede enfrentar a la violenta y extenderse, ¿no? Todo es cada uno lo que decida en ese momento cómo continuar, ¿no? ¿Se permite la réplica? Sí. A ejemplos concretos, el movimiento del MST, el movimiento de Colombia, yo veo, porque tengo contacto directo con esos movimientos a través de Vía Campesina, etcétera, y claro, hay un movimiento no violento, pero que está preparado porque sabe que el movimiento no violento es una táctica de acumulación de fuerza. Entonces esas fuerzas que acumular, ellos saben que el golpe de la que se lo tienen que dar y lo van a dar. O sea, eso es a lo que me vengo a referir. En un momento dado en que la táctica no violenta se da y
puede ser una de las vías factibles a día de hoy. Llega un momento en el que la acumulación de fuerza tiene que dar un golpe en la mesa, porque si no, el Estado viene y te machaca, y si tú no estás preparado, tú no estás armado para responder al Estado, o sea, no tienes nada que hacer. Por mucha gente que tú seas, porque al Estado es igual, te masacran. Ellos no van a perder sus privilegios de una forma así, pues venga, qué guay, te doy razón. Entonces el MST, etcétera, ellos vamos, y hablas con ellos, ellos saben, porque al cabo, ellos en el momento que estén preparados, van a hacer una acción a la ofensiva, ¿no? Porque estamos hablando del movimiento de resistencia y los movimientos defensivos. Pues son cuestiones de los tiempos, ¿no? De controlar los tiempos y de ver qué es lo más factible cada uno. De todas maneras, eso que planteas es una visión de la no violencia, no es toda la visión de la no violencia, en el sentido que hay alguna gente que no pensamos que sea solo un proceso de acumulación de fuerzas para la toma del poder, sino que es un proceso de construcción de poder y de extensión del poder y de reparto del poder. Entonces ahí también yo creo que en función del planteamiento que tengamos en relación al poder, pues la no violencia puede ser una estrategia o puede ser no solo el proceso, sino un fin en sí mismo. Sí, yo solo para insistir en lo que dije antes un poquito y por lo que decías de cómo la no violencia necesita mucha organización. Voy a poner un caso un poco utópico, pero si nos pusiéramos aquí en Canarias o en España, no sé cuántos millones de personas, y le hacemos un boicot azar, quiebra. Y eso sí que no pueden ellos hacer nada. Yo quiero insistir en el poder del consumo y el no consumo. Si sacamos todo el dinero del Santander y lo metemos en otro sitio, quiebran. Es verdad que los sin tierra quizás sea un enfrentamiento más político, y entonces ahí es verdad que hay un tema de legislaciones, y es verdad que el Estado puede oprimir, y es verdad que incluso en las finanzas alternativas la legislación puede también oprimir, pero existe un campo infinito de posibilidades de no violencia en la que las simples decisiones económicas tienen una capacidad. Lo que pasa es que hace falta muchísima organización y muchísima campaña y estar en la calle y crear en muchas asociaciones de vecinos y tal, pues campaña a lo grande. Es verdad que es súper complicado, pero lo pongo como un caso un poco, digamos, lejano, pero que si fuera así, sería capaz de derrumbar gobiernos económicos que existen, que eso también es político, ¿no? De alguna manera. Entonces, muchas cosas se pueden hacer y muchas cosas también se pueden un poco el Estado reprimir, ¿no? Pero muchísimas oportunidades hay desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que evidentemente hace falta una labor cultural fundamental en la sociedad para llegar a eso, ¿no? Es decir, pero sí es verdad que van a poner oposición por otra parte, ¿no? Sí, queda clarísimo. ¿Qué No, bueno, yo quería así, un poco recalcando un poco lo que había dicho el Dodi de cómo el análisis de la no violencia precisamente es ese, de construir el poder. No trata de construir un poder paralelo o de tomar el poder, sino de arrebatar las fuentes de poder al poder, de quitarle la obediencia de quien los tiene, de quitarle eso. Y me estaba acordando de un caso de que estratégicamente o tácticamente se defiende muy bien en situaciones de extremísima violencia, como en Colombia, en el caso de los indígenas paeses que viven en páramos en el norte del Cauca, que tienen encima la guerrilla en las montañas, tienen debajo a los paramilitares y están en zona de conflicto entonces ellos hacen lo que ellos llaman la montonera, la estrategia de la montonera, que cuando hay algún secuestrado o algún conflicto, van 1000 o 2000 al campamento de los paramilitares, al campamento de los guerrilleros, y casi siempre logran recuperarlo. No es una estrategia que se hace como si en una situación así siempre, pero es la estrategia más efectiva que han tenido, que no enfrentarse con armas, que también tuvieron su movimiento guerrillero, el movimiento de liberación Quintín Lame, o movimiento armado Quintín Lame, se llamaba el movimiento que tenían los países, pero vieron que les servía más esa estrategia de coerción, porque va a haber una coerción por parte del Estado, pero es que el movimiento no violento necesita ese conflicto y necesita esa coerción. No te van a dar. La teoría de Gandhi era muy persuasiva, te vamos a convencer. Él decía, hay que convertir al adversario, pero la praxis, y luego la praxis incluso las teorías de otros teóricos es coerción. Hay una autora, que es Barbara Deming, que habla de las dos manos, como una mano se la das, se la tiendes al oponente, y con la otra le empujas. Y le estás dando un poco esos dos mensajes de respeto, al no utilizar la violencia, le estás respetando su humanidad,
pero al utilizar técnicas que coercitivas, pues le estás obligando un poco a luchar por ahí. Quería solo cómo fomentar el utilizar ese tema, porque yo soy checo y viví para la revolución. Quiero hablar de la revolución en Chequia, que estaba pero al final se mostró que todas las revoluciones estaban manipuladas de ahí. Y, por ejemplo, en mi país estaba revolución que se propaga como revolución que no estaba violenta, que estaba revolución con flores y tal, y estudiantes. Al final salió que esta revolución estaba dirigida por policía secreta desde inicio. Esto todo estaba manipulado porque Chequia está parte de Estados Unidos, políticamente estamos realmente manipulados, todo el parlamento está sobornado y ahora todos los partidos, como salió con Ucrania, entonces todos los partidos salieron, hablan mentiras y salieron como... Ya se ve claramente que está realmente el gobierno fascista, que está con acuerdo con el gobierno fascista en Ucrania, entonces está muy claro. Pero quiero hablar de esta revolución, como recuerdo cómo estaba en cervecería y estudiantes universitarios me dijeron, vamos a demostración y yo les digo, no, yo estaré aquí en cervecería, yo no quiero ganar golpes, vete ahí tú, vete si quieres estar oveja y ganar par de golpes, pero si vas a hacer revolución como polacos, que nosotros vamos a tener más grandes palos que policía, entonces me voy contigo, porque me gustaría que realmente al final se mostró que la revolución en Polonia estaba dirigida y pagada por Vaticano, y eso. Entonces todas las revoluciones estaban falsos, estaban dirigidas. Pero me realmente gustaría que polacos realmente consiguieron, en mi país todos dejaron, hoy en día pienso que está realmente heroísmo, hacer una demostración no violenta, porque el más grande impacto psicológico a policías, cuando policía después ve un policía que hace esos actos violentos y ve grabación de sus actos violentos y su familia ve grabación de estos actos violentos contra personas viejas que no se pueden, o chicas puestas, y está sin razón. Entonces tiene más grande impacto psicológico a estas personas y para cambiar mente, y eso es también importante. Pero en estos años, cuando yo estaba joven, entonces yo no lo considero como me pareció muy bueno como lo hicieron polacos. Y siempre polacos, siempre demostraciones ahí que son demonstrantes, después viene policía, y policía pega a demonstrantes y demonstrantes corren. Sí, eso es situación normal. Pero en Polonia me gustaba una cosa que estaba al revés, que venía policía y demonstrantes tuvieron 2 o 3 veces más grandes palos, y demonstrantes pegaron a policía y policía corrió. Entonces quiero un poquito hablar de favor o a favor de la violencia, que si tú luchas por tus derechos, si alguien viene con palo de pegar, entonces tú naturalmente tienes derecho natural de naturaleza cósmico, podemos decir, coger lo más grande palo y decir esto no. Sí, con respecto a eso último, claro, lo que hay que buscar es una estrategia para defenderte de ese ataque, de esa represión. En ese caso se puede utilizar esa,
o se puede utilizar otro tipo de estrategias que pueden ser más efectivas o no. En Polonia además hubo, bueno, estamos hablando de todo el movimiento de solidaridad de toda esa época, que hubo estaba acompañado también por otro tipo de acciones de boicot y de estos tipos de acciones no violentas. Yo creo que todo este tipo de movimientos del que habla, pues de esto que ha protagonizado la institución de SAP y esta gente, se aprenden dos cosas. Una es que la acción no violenta puede tener éxito importante derrocando dictaduras importantes. Y otra, que si no haces una crítica al sistema político, al sistema económico, al sistema social, si no tienes una visión politizada del tema, te la pueden manipular y te la pueden utilizar para intereses imperialistas o como nos queramos llamar. Y eso es un poco también lo que estábamos comentando antes, de que muchas veces ahora en la actualidad aquí la gente no tiene esa crítica al sistema, sino lo que quiere es volver un poco a consumir a esa ley, y lo que hace falta es una crítica al sistema para que no se apropie nadie de esa acción política. Bueno, yo creo que ya tengo, si no hay más palabras que pedir, dejamos 10 segundos, 9, pues listo.